ministro de Educación, Jaime Saavedra, para conversar sobre el primer concurso de reubicación docente que ha tenido lugar ayer. 129.000 profesores participaron de este primer concurso. Es una tarea que se ha ido preparando con sumo cuidado y que de alguna manera nos estaba contando ya el ministro de su desarrollo. Tiene toda la razón de estar entusiasmado, porque efectivamente es el inicio de un camino en el cual, en verdad, el Ministerio tiene varias otras vías también que seguir realizando, pero estamos a puertas de una mayor claridad con respecto a la gestión educativa y mayor esperanza también, en que la gente, los maestros, los padres de familia, los alumnos, están entusiastas en participar en una renovación integral de nuestro sistema educativo. Ministro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación, Raúl. ¿Satisfecho, entusiasmado y esperanzado? Satisfecho, entusiasmado, son las palabras correctas. Pero déjeme primero expresar mi solidaridad con el pueblo de Paruro, ¿no? Y mis condolencias con nuestros compatriotas. Tenemos nosotros ya un equipo ahí en la localidad, evaluando los daños que han habido en las escuelas. Hay una escuela que ha quedado inhabilitada y va a tener que los niños trasladarse a una aula prefabricada. Ya se trasladaron a otra escuela para poder mantener su vida escolar, aunque claro, su vida estos días no va a ser la misma. Pero estamos tratando de hacer todo lo posible para que el retorno a la normalidad sea lo más rápido posible. Pero regresando a tu pregunta, efectivamente, yo creo que es muy importante que la asistencia masiva, como tú decías, de 129.000 docentes, ayer nos muestra que tenemos un conjunto muy grande de maestros que están comprometidos con una educación en la cual se premia el mérito, se premia el esfuerzo, ¿no? Y que los maestros tienen efectivamente oportunidades de desarrollo profesional en las cuales tenemos que combinar la capacitación que se les dé, ¿no? El desempeño que ellos tienen en el aula y con las oportunidades que ellos van a tener de ascender en función justamente a su desempeño, ascensos que le permite además mejores condiciones laborales y salariales. O sea, en realidad es una radiografía para poder impulsar un sistema de preparación, reciclaje y espíritu innovador en el maestro. Espíritu innovador, hay que imbuir, yo creo que esta es parte de ese proceso de imbuir una lógica no solo meritocrática, sino en la cual la innovación, la creatividad, el esfuerzo de los maestros se premia a lo largo de sus carreras, ¿no? Ya no estamos en una lógica en la cual los ascensos simplemente dependen o las mejoras salariales dependen del tiempo de servicios. No, ya estamos en una lógica en la cual el ascenso depende de lo que tú haces, ¿no? y de tu esfuerzo como maestro. Hay que notar que esta es la primera vez que ha habido una prueba que permite ascenso de los maestros desde el año 91. ¿No? Y justamente ahora, en función a sus años de servicio también y a su rendimiento en esta prueba, es que pueden ascender 2, 3 o 4 escalas, ¿no? y tener mejoras salariales relacionadas a eso. También es importante notar que todos los maestros van a tener 2 oportunidades, ¿no? Había una prueba masiva ayer domingo y va a haber otra similar en enero. Entonces, todos los maestros tienen 2 opciones y en estas 2 fases vamos a lograr que al menos 50.000 maestros tengan un aumento importante en sus salarios. En la radiografía, ¿qué cosa es lo que se puede imaginar que formará parte de las próximas decisiones y tácticas a seguir? Deficiencias de alguna índole, aparte, por supuesto, el descontento del magisterio, que siempre se siente marginado y de hecho lo está, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que pudiéramos nosotros detectar y que, por supuesto, tenga más o menos una pronta solución, una sistemática solución? Mire, esto en verdad es parte de un rompecabezas más grande, ¿no? Por un lado están estas pruebas de ascenso. A partir ya de finales del próximo año se empieza también con otras pruebas de evaluación del rendimiento de los docentes que tienen implicancias en términos de su posibilidad de eventualmente de quedarse en la carrera. Simultáneamente, nosotros tenemos que, en este proceso de revalorización de la carrera docente, ¿no?, trabajar en un conjunto de aspectos. Por un lado es introducir la lógica meritocrática, que es lo que estamos haciendo, pero por otro lado tenemos que hacer más atractiva la carrera docente, ¿no?, para los jóvenes. Y para eso tenemos que trabajar en varios frentes otra vez. Uno es lo que ya estamos trabajando en becas para que los mejores chicos de la secundaria pueden ingresar a la carrera docente, y si es que ellos tienen el interés en ser docentes y son de los mejores, el Estado, ¿no?, va a financiar
digamos, va a financiar y apoyar sus estudios. Pero para eso la calidad de la enseñanza que reciben esos muchachos desde los centros educativos, los centros pedagógicos, tiene que mejorar porque dramáticamente. Así es, sí. Porque se les dan títulos, por más que se esfuercen, ese título no refleja una formación que le permite ser un maestro competente. Por eso, son por lo menos tres elementos. Solamente en ese tema del ingreso a la carrera son 3 elementos. Uno es identificar a los mejores, ¿no? Segundo, poner vallas más altas para el ingreso a un instituto pedagógico o a una universidad. Y eso tenemos que trabajarlo además también con las universidades públicas y privadas, y no solamente es un tema Ministro, con los pedagógicos. Lo que nos acaba de decir es importante. La subvención, el otorgamiento de becas de parte del gobierno para los chicos de secundaria que tengan las mejores calificaciones y tengan deseos de seguir la carrera magisterial. ¿Es una propuesta? ¿Es algo que se va a hacer a partir de...? Eso se está haciendo ya. La beca Vocación Maestro ya está abierta y ya las inscripciones están abiertas para postular esa beca, ¿no? Y eso empieza a financiar chicos que empiezan a estudiar a partir del comienzo del próximo año. Eso ya está abierto, ¿no? Y eso ya está presupuestado. Pero tan importante como eso es asegurarnos que que elevamos la vara en términos de la exigencia para entrar, ¿no?, a la formación docente. En segundo lugar, también tenemos que empezar a dar la señal que de la carrera docente paga, ¿no? Y justamente por eso ya se implementó un bono de ingreso a la carrera docente, ¿no? Pues los primeros 3 años te paga un poco más. Por eso el dato ¿no? importante, a propósito de esta convocatoria y de la presentación de los docentes, es que cómo están siendo recibidas estas propuestas del Ministerio de Educación en el magisterio, que siempre ha sido reticente, ¿no es cierto? Siempre ha tenido un poco de desconfianza en las medidas y las decisiones que toma el Ministerio. Pero en algunos casos, en verdad, sí han habido movimientos y reacciones muy positivas en el pasado. ¿Estamos en un momento similar? Yo creo ¿El Ministerio tiene un interés distinto, digamos, con relación a lo que viene pasando? El aspecto docente es el aspecto fundamental, es el aspecto central de la mejora de la calidad. Entonces, si no avanzamos en eso, va a ser muy difícil, ¿no? Por más que tengamos que invertir en otras áreas, tenemos que invertir en gestión, en infraestructura, en programas de aprendizaje, pero si no trabajamos en el tema docente, ¿no?, la calidad de la educación no va a mejorar. Ahora, la gente vota con los pies, y efectivamente 129.000 maestros están dispuestos a trabajar con nosotros, ¿no?, y en mejorar sus condiciones en una lógica meritocrática. Nosotros teníamos alertas los días anteriores que iban a haber movilizaciones en distintas zonas del país para impedir dar la prueba, ¿no?, de algunos grupos pequeños de maestros o dirigentes que estaban opuestos, pero nada de eso pasó. Nada de eso pasó y la prueba el día domingo, el día de ayer, se llevó a cabo con toda normalidad. Pero yo creo que es importante regresar a un punto que mencionaba Patricia, que es la formación de los chicos. Ese es un punto muy importante, porque hay que dar varias señales en términos de la mejora de la profesión docente. Y uno es el tema de la mejora de la enseñanza en los pedagógicos y en las universidades. Sobre todo porque la deficiencia ahí le cuesta mucha plata al Estado en términos de capacitaciones. Y mucha plata al Estado, y además es un costo de oportunidad muy grande. Bueno, interrumpo un ratito, porque tenemos una dificultad. Está por viajar el ingeniero Hernando Tavera, director. No, ¿con quién hablamos? Con el jefe de INDECI, ¿no? Se ha cortado, está por viajar, está por tomar el avión. Bueno, se ha cortado. Pero me avisen en el momento que sea necesario. Y ahí justamente nosotros estamos empezando a diseñar una intervención en los institutos pedagógicos que nos permita racionalizar esa oferta. Nosotros tenemos muchísimos institutos pedagógicos públicos y privados, y nosotros tenemos que entrar a una lógica de cambiar cantidad por calidad. No necesitamos entrar a una lógica en la cual tenemos posiblemente menos institutos pedagógicos, ¿no? O se concentra la oferta de los institutos pedagógicos y se consolidan algunos institutos pedagógicos, y tenemos el plan de generar un conjunto de centros de excelencia de formación docente en las distintas regiones del país, ¿no? Aliándonos con actores claves que están ahora implementando institutos pedagógicos con buena calidad, y trabajando con ellos de tal manera que podemos tener una oferta quizás más pequeña, pero de mucho mejor calidad. Bueno, ahora sí lo interrumpimos, estamos retomando la comunicación con el general Alfredo Murgueite, en retiro. Él está en el Cusco,
Parece que hay dificultades en la comunicación, pero en cualquier momento la retomamos. Hay dos aspectos que también no están relacionados con estas buenas noticias, pero que sobre todo nos dan una idea, como yo mencionaba al comienzo, de todos los desafíos que está usted teniendo tan de inmediato, ¿no es cierto? ¿Cómo avanza el tema de la reforma del sistema universitario, que pareciera que se ha estancado un poco? Y luego otra proposición también de gran interés, que es el desarrollo de la educación tecnológica intermedia, digamos, no universitaria, no universitaria, pero profesional. Estos dos procesos que son también vitales, ¿cómo están caminando? Mire, en verdad ha habido avances, diría yo, en este momento silenciosos todavía en términos de la implementación de la ley universitaria. El trabajo con la ANR ha sido un poco complejo, ¿no? En el sentido que nosotros teníamos que trabajar con... Estamos de nuevo en la comunicación. General, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está Raúl? Sí, gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación en la zona afectada? No tenemos el distrito de Paruro, que está bastante afectado, particularmente las localidades de Misca y Cusibamba, ¿no? Y de menor daño en Limacpata, Huacaya y Masca. Sí, bastante afectado. ¿Cómo se traduce en números, en cifras, en apreciación? En el caso de la localidad de Misca, el 100% de las viviendas están inhabitables o han colapsado. En el caso de Cusibamba, digamos un 100% de las viviendas afectadas con serios daños, ¿no? ¿Y qué ayuda se les ha llevado ahora mismo y qué ayuda se les va a llevar luego a esta gente que ha perdido entonces, según nos cuenta y constata usted, general, que lo han perdido todo? Bueno, ayer han recibido bienes de ayuda humanitaria, llámese carpas, colchones, frazadas, artículos de menaje, también han recibido alimentos, ha estado presente el sector salud en la atención médica, además de la atención que han recibido los heridos. La ayuda está llegando, sin embargo, falta complementar y completar esta ayuda. ¿De qué manera y cuándo, general? Bueno, con respecto al tema de salud, tratar de fortalecerlo mucho más. Ya el día de hoy ya se está haciendo presente una brigadas médicas. ¿Ya llegaron o van a llegar las brigadas médicas? No, ya ha llegado una parte y sigue llegando. Se ha coordinado también con la Dirección Regional de Salud. Muy bien. Para la presencia de mayor número de brigadistas médicos. También la presencia de psicólogos, necesitan una ayuda psicológica, esta población que ha sufrido daño, tanto por pérdidas familiares y la mayoría pues han perdido todos sus bienes, todo su patrimonio. Sí, pues tremendo. Así mismo también el sector vivienda también ya está realizando evaluaciones para la ubicación de viviendas temporales, también la OINFE de Dirección de Educación del Ministerio de Educación para hacer la evaluación de las instituciones educativas, que bueno, tenemos 3 instituciones educativas que han colapsado, están con fuertes daños, y también viendo la forma de instalar aulas temporales para que no se paralice, no retarde mucho la iniciación de las clases para los niños. Por suerte tenemos al ministro de Educación acá con nosotros en el estudio, a quien le vamos a hacer las preguntas del caso para saber cuáles son las medidas a tomarse inmediatamente, pero queríamos preguntarle, general, además, que apelando a la solidaridad del público, el pueblo peruano ha demostrado que cuando se tiene que ayudar a gente en problemas, se responde bien y responde rápido. ¿Hay alguna manera de canalizar cualquier tipo de ayuda que se quiera dar en este momento? Sí, es a través del gobierno regional y a través de la municipalidad de Paruro. Ya como usted manifiesta, se ha notado la solidaridad de todos los peruanos y ya han venido recibiendo en las zonas afectadas alimentos y prendas de abrigo, ¿no? Realmente se nota mucha solidaridad y el sentido de ayuda por parte de la población. Ahora, el examen geológico va a permitir, en verdad, decir si muchas de estas poblaciones deben permanecer en este sitio. Las primeras informaciones eran un poco preocupantes en el sentido de que, bueno, por lo pronto
la distancia del sismo, la profundidad del sismo es pues tremenda, es singular en realidad. Prácticamente 8 la kilómetros, superficie. ¿no es cierto? Por un lado. Y por otra 8 parte, pues se kilómetros. habla de que efectivamente hay zonas que de repente hay que considerar que no van a ser habitables. Sí, en el caso de Misca particularmente, Misca, su suelo no es un suelo estable, no es un buen terreno, una buena área para vivienda, porque conforme han estado una inspección ocular, han realizado los ingenieros, los especialistas de INDECI han determinado de que estos son un antiguo deslizamiento, bueno, tiene quizás muchísimos años, cientos de años, y ha formado una especie de planicie, digamos, ¿no? Y donde se ha asentado esta población. No es un suelo muy estable y la precariedad y antigüedad de las viviendas ha hecho que esta colapse pues en su totalidad. Bueno, muy bien. General, muchas gracias por esta conexión y por toda esta información. Estaremos, no bien llegue usted al Cusco, pues nuevamente en conversación. Gracias. Gracias. Bien, ahora sí, ya. Esperemos que no llegue ningún sismo por acá. Aprovechamos para preguntarle al ministro de Educación qué va a pasar con las escuelas que se han aparentemente dañado en Paruro, según la explicación del general, ¿no? Y además también hace poco tuvimos un problema serio con una escuela que sufrió daños graves y los niños estaban reclamando también estudiar en mejores condiciones. El déficit de estructura es grande y encima tenemos un país que cada cierto tiempo tiembla. ¿Cómo se está manejando eso en el ministerio? Sí, no, gracias por la pregunta. En lo que se refiere a Paruro, ya tenemos un equipo trabajando ahí, por un lado dándole apoyo socioemocional a los chicos y que nos permita reanudar clases lo más rápido posible, pero por otro lado tenemos también un equipo del Programa Nacional de Infraestructura. Ya sabemos que en Misca y en Cusibamba hay dos colegios que ya son declarados inhabitables, no se pueden utilizar, y otro posiblemente en Pacatitambo, pero lo tenemos que Y hay que estudiar confirmar. los suelos, ¿no? ¿Perdón? Hay que estudiar los suelos. Hay que estudiar los suelos. Muy Sí, no, peligroso. a veces no ha habido una planificación adecuada en términos de dónde se ubican las escuelas. A veces la demanda de la población es ubicar una escuela que se reconstruye en la misma zona y no necesariamente eso es lo más recomendable. Y en relación al tema ya más de política general que mencionaba Patricia, nosotros tenemos efectivamente un déficit de infraestructura muy grande que lo hemos calculado en aproximadamente 10% del PBI, lo cual requiere una aceleración dramática y por muchos años, ¿no?, de la inversión en infraestructura en el país. Ahí sí tenemos que ser conscientes que vamos a tener problemas por un tiempo largo, porque el déficit acumulado es extremadamente grande. Sin embargo, debería buscarse la manera de que obviamente nuestros chicos no van a estudiar todos en colegios perfectamente establecidos, pero no se les puede caer el techo en la Claro, cabeza, ¿no es justamente cierto? por eso la prioridad en ese sentido es lidiar con el tema de riesgo, ¿no? Tenemos muchas escuelas lamentablemente como la que acabamos de ver que se acaba de caer, pero no solamente tenemos que ir a Paruro, aquí en Lima Así es. tenemos también muchísimas escuelas en riesgo, De en algún precariedad momento extrema, con ¿no? precariedad extrema, en algún momento ha habido esta lógica de que tenemos problemas graves solamente en las zonas rurales y eso no es cierto. Tenemos problemas graves en las zonas Ese rurales, colegio del RIMAC pero de la también en semana las zonas pasada, por urbanas ejemplo. muy cerca acá. Entonces, justamente tenemos ya una estrategia de riesgo en Lima, por eso era la necesidad de comprar aulas prefabricadas con rapidez, y eso se hizo en este decreto de urgencia, que justamente era para lidiar con una urgencia, Así es. ¿no? Que tener 1.500 aulas prefabricadas que nos permitan trabajar este tema. Se han identificado solamente para empezar 40 colegios aquí en Lima, en los cuales tenemos que trabajar con una lógica de reubicación de los chicos en algunos Casi de casos, aulas emergencia. prefabricadas en otros casos y demolición en otros casos, o una combinación de todo. Entonces, el problema lo tenemos en Paruro, el problema lo tenemos en la selva, el problema lo tenemos aquí al costado en Lima, A nivel nacional. a nivel nacional. Eso es un punto. Y el segundo punto es que las transferencias que se realizaron a los gobiernos regionales y locales en junio justamente priorizaron infraestructura en riesgo, ¿no? Tenemos una cantidad muy grande de expedientes de escuelas que se pueden empezar su reconstrucción, pero dentro de todas esas hemos priorizado aquellas que tienen mayor riesgo para los chicos. Entonces sí es cierto que si bien el déficit es muy grande y muchos padres de familia dicen, oye, pero mi colegio no está en las condiciones que yo quisiera,
En muchos casos hay otros colegios que están en peores condiciones y que requieren una intervención muchísimo más rápida. Entonces, nuestra lógica en ese sentido, en términos de priorización, es reducir el riesgo de los chicos. Ministro, muchas gracias, porque ya tenemos que cortar por la franja electoral.